Muchas bendiciones para todos en este día. Qué bueno que podamos conectarnos. Qué rico que usted abre las puertas de su casa y nos permite entrar a ella y que ahora su casa es un altar para Dios. Nos alegramos de poder estar nuevamente y compartiendo algo de lo que es más apasionante y es la palabra de Dios y pudiendo tener un consejo de parte de Él para bendecir nuestras vidas. Y quisiéramos hoy iniciar en el tema, leyendo la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted busca en su Biblia Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 6? Un libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 31, bastante fácil de buscar. Y vamos a permitirnos leer por un momento esos versículos. Me voy a leer en la Biblia de las Américas en este día. Dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en él y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Muy bien, estos son nuestros 6 versículos. Y para entrar en tema, quisiera hacerles una pregunta. Si en este momento, bueno, pueden haber algunos que estén en embarazo en este momento, pero si en este momento tu esposa o tú o la persona que esté mirando tuviera la probabilidad, sin importar la edad que tenga, de estar en embarazo, ¿qué nombre le pondría a su hijo o a su hija? Es una buena pregunta para reflexionar. Si tuvieras un bebé o te llegara en adopción, o sea, lo que sea, ahí uno puede inventar. ¿Qué nombre le pondríamos a esa personita que Dios nos regalara? A esa personita que Dios nos diera el privilegio de cuidar en este tiempo. En estos tiempos salieron hasta chistes acerca de que le van a poner COVID Alejandro o Pandemia Maritza. Uno no sabe, ¿no? Esos son nombres que la gente inventa en este tiempo. Pero, ¿qué nombre tú le pondrías? ¿El del personaje de moda? ¿El de la persona que está de moda en este momento? No sé quién es tu youtuber favorito en este tiempo o a quién estás siguiendo como personaje de Facebook o qué novela estás viendo y de acuerdo a eso es que muchas personas ponen el nombre de su hijo. O de pronto algunos son más y dicen, no, tengo que mirar el nombre que mi hijo se le ponga, que salga en juego con los apellidos paterno y materno para que suene bien. Sí, esa es otra manera. Algunos más lo que hacen es mirar el significado del nombre del hijo que van a colocar. Son formas que las personas tienen para colocar el nombre. Y hubo un hombre de la tribu de Judá llamado Uri que le puso el nombre a su hijo, Bezaleel. Si yo le dijera a alguna mujer embarazada, me gustaría que tu hijo se llamara Bezaleel, yo creo que me miraría y como, pastor, usted está como loca, ¿no? Bezaleel, ¿qué es eso? Pero Uri le puso este nombre a su hijo. Dios a veces coloca en nuestro corazón cuál es el nombre de nuestros hijos. A veces podemos tener listados grandísimos y nuestro corazón late cuando vamos a nombrar a nuestros hijos, porque aún en eso Dios tiene propósito. Y Bezaleel tiene un significado que es magnífico. El significado de Bezaleel es en la sombra de Dios. Tal vez después de usted conocer el significado de Bezaleel ya esté pensando, bueno, si Dios me regalara un hijo, lo llamaría Bezaleel, precioso nombre, en la sombra de Dios. Y hoy precisamente ese es el título de la predicación, en la sombra de Dios, en la sombra de Dios. Y es muy, muy interesante analizar todo el panorama del nombre de este muchacho, un joven. Entendamos que su abuelo Ur, de quien es nombrado en estos versículos, dice el versículo 2, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá.
Ur tendría que ser una persona más o menos de la edad de Moisés. Estamos en un espacio de tiempo donde Moisés tiene aproximadamente 80 años. Entonces, reste usted, no podríamos definir qué edad tiene Bezaleel, pero realmente es un joven, ¿sí? Está su abuelo, está su padre Uri y está él. Y estamos hablando de que ellos acaban de salir de Egipto. Son partes importantes que podemos tener en cuenta para poder tener un panorama de todo lo que está ocurriendo alrededor. Moisés está en la presencia de Dios y Dios le está diciendo todas las cosas que él debe hacer y cómo las debe hacer y qué personas son importantes para que en este tiempo le ayuden a él. Cosas que nos interesan. Ahora, si estamos en la sombra de Dios, usted y yo vamos a tener gratas bendiciones. Bezaleel estaba en la sombra de Dios y trajo alegría a muchísimos, no solamente a su papá o a su abuelo, o a Moisés, o a Dios. Realmente la alegría que Bezaleel trajo fue a todo el pueblo de Israel de ese entonces. Y usted y yo estamos en un tiempo perfecto para traer alegría a todos, a Dios, a nuestra familia y a todos aquellos que nos rodean en este tiempo, que necesitan que usted y yo también estemos en la sombra de Dios. Y sabe, algo que es muy importante, y es el primer punto que quiero que tengamos presente, es que en la sombra de Dios somos conocidos por Dios. Buen punto, ¿cierto? En la sombra de Dios somos conocidos por Dios. El versículo 2 inicia, mira, he llamado por nombre a Bezaleel. Dios conocía el nombre de él, sabía lo que significaba, pero era conocido por él. Les recuerdo, Moisés está directamente hablando con Dios, o Dios está hablando directamente con Moisés. En este momento es el tiempo de las instrucciones. Este capítulo habla de las instrucciones que Dios le está dando a Moisés de lo que debe hacer. Usted puede corroborarlo más adelante y puede mirar, porque en el capítulo 35, del versículo 30 en adelante, es cuando ya Moisés hace el llamamiento directo a Bezaleel frente al pueblo de Dios. Pero en este tiempo, Dios le está diciendo a Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Cuando yo digo que somos conocidos por Dios, pienso en Jeremías 1, cuando en la palabra nos dice, antes de que yo te formara en el vientre te conocí, antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías también era conocido por Dios. Pero en el Salmo 139 dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabe? Usted y yo somos conocidos por Dios. Usted y yo no somos olvidados de Dios, sino que si estamos en la sombra de Dios, siempre Él va a conocer nuestro nombre. Él va a saber quiénes somos. Y me voy más hacia el Nuevo Testamento. Pensando en la prédica, yo decía Jesús. Y empecé a pensar en todas las personas que Jesús conocía. No sé si recuerdan el caso de este pequeño hombre que estaba en un árbol de sicomoro, que era un árbol pequeño, y Jesús voltea y sin que nadie le hubiera dicho el nombre le dice, Zaqueo, ¿a tu casa iré a cenar hoy? O aquella mujer que en los pies del maestro le aplicó un perfume de nardo y uno de los hombres decía, ¿acaso no sabe quién es esta mujer? La que le está echando perfume en sus pies. Y él la conocía, él sabía quién era y nunca la rechazó. En todos los caminos, en todas las veredas, en todos los lugares por donde Jesús anduvo, conocía quiénes estaban. Conoció a sus discípulos, supo que ellos eran los que iban a ser fieles y iban a seguir con él. Incluso conocía quién era Judas, pero aún así le participó la cena. Somos conocidos por Dios. Conoció a Pablo, o sea, si miráramos el conocimiento de Dios, y lo más precioso es que Él lo conoce a usted y me conoce a mí. Él conoce su nombre, Él sabe cuándo usted nació, incluso su palabra dice que sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza.
Yo no me pondría en la tarea de contarlos, pero Dios ya lo sabe. Somos conocidos por Dios. Debemos estar en la sombra de Dios porque somos conocidos por Él. Pero eso nos lleva a una segunda cosa. Y es que si nosotros estamos en la sombra de Dios y somos conocidos por Dios, Él quiere colmarnos de su Santo Espíritu. Así como lo oye, colmarnos, llenarnos, saturarnos. Él quiere que nosotros para este tiempo hagamos lo que debemos hacer. Que para este tiempo nosotros seamos hacedores de las maravillas y de las grandezas que Él tiene. El versículo 3 de nuestro pasaje dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Es sorprendente porque algunos comentaristas llegan a decir que esta simbología del capítulo 3 de esa llenura se puede semejar incluso a la de Hechos capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo. Era un momento crucial, un momento especial de la historia. Y Bezaleel y Aholiab y las personas que son nombradas, que eran muchos hábiles artesanos o personas que Dios capacitó en el momento, necesitaban ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Ellos eran elegidos para hacer el tabernáculo y para hacer las vestiduras sacerdotales y todas las cosas que contenía el tabernáculo. No era solamente erigir una tienda, sino era hacer todas las cosas que llevaba por dentro. Se necesitaba de habilidades especiales y para poder hacer eso en ese tiempo, ellos necesitaban de la llenura de Dios. Les dije al inicio, ellos estaban recién salidos de Egipto. ¿Y cuál era la labor de un egipcio, de un judío, de un hebreo en ese tiempo en Egipto? Coser ladrillos. Su labor era ir y recoger el heno, ir y recoger barro y amasarlo, ponerlo en el fuego, hacer ladrillos y hacer construcciones. Eso era la labor de ellos, cargar. Ellos no eran los hábiles artesanos de Egipto. Ellos eran los obreros. Acababan de salir de ahí y necesitaban de ser colmados del Espíritu Santo de Dios en sus vidas para poder hacer la labor que ellos necesitaban. Esta mañana pensaba muchísimo en esto. Y algo que me hacía pensar, el precioso Espíritu de Dios, es que usted y yo acabamos de salir, de estar libres, digámoslo así, de podernos movilizar hacia donde quisiéramos, de podernos reunir, de podernos congregarnos, y salimos ahora a hacer algo que es diferente para nosotros. Ya hablar de días y de cuántos días nos faltan ya no es algo que podamos estar pensando porque la situación es complicada. La cuestión es qué vamos a hacer en este tiempo. Ellos salieron de Egipto, recordemos un poco de la historia que nos cuenta que ellos se quejaban todo el tiempo porque extrañaban Egipto. Usted y yo ya nos hemos quejado suficiente extrañando todo lo que antes podíamos hacer. Pero en este momento, Dios dice, lo he llenado del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces es tiempo de que nosotros nos sacudamos ya, de estar quejándonos, de estar haciendo y empecemos a hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y Dios tiene planes y propósitos con su vida y con mi vida para que nosotros podamos desarrollar en este tiempo. ¿Qué necesitamos? Ya somos conocidos por Dios. Ahora necesitamos es entender que el Espíritu Santo quiere llenarnos y capacitarnos a nosotros. Quiere colmarnos de su presencia de tal manera que nosotros seamos hacedores de buenas obras para este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Podemos terminar este tiempo de pandemia, podemos terminar este tiempo y ya pasar inadvertidos como unas personas que, así como los memes lo muestran, que es un tiempo especial para dormir todo el día. No sabía que durmiendo iba a salvar el mundo, dice el meme. No es tiempo ya de dormir, no es tiempo de quedarnos quietos, es tiempo de que la presencia del Espíritu Santo colme nuestra vida de tal manera que seamos direccionados hacia lo que Él quiere hacer con nosotros en este tiempo. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de esa dulce presencia, de estar en la sombra de Dios de tal manera que nosotros seamos parte de la historia de este tiempo.
que nosotros seamos parte de los sueños de Dios para este tiempo. ¿Usted cree que a Dios le tomó por sorpresa este tiempo? No. ¿Le tomaría por sorpresa las cosas que pasaron en el desierto con el pueblo de Israel? No. De las historias favoritas de Dios es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. No recuerdo cuántas veces está, pero es la historia más contada en la Biblia. ¿Qué tal si volvemos a esta parte de nuestra historia, la historia más alegre para Dios por las cosas que nosotros vamos a poder hacer en este tiempo? Si permitimos que el Espíritu Santo colme nuestra vida de tal manera que nosotros seamos hacedores de nuevas cosas, que nosotros seamos los artífices del nuevo tabernáculo que se está levantando en cada casa de cada país de este mundo, porque es algo mundial. No es algo de solamente su barrio, su localidad, su ciudad. No, es algo mundial y Dios quiere hacer tabernáculos en cada casa. Estamos con una oportunidad como que la que nunca jamás se había tenido. La oportunidad que tuvieron estos hombres en su tiempo es la misma oportunidad que se nos está dando a usted y a mí para tener un tiempo diferente. Por eso necesitamos ser colmados del Espíritu Santo de Dios. Escuchar la voz de Él y poder ser sensibles a todo lo que Él tiene para nosotros. Y eso nos lleva a la tercera cosa de estar en la sombra de Dios, el tercer punto. Y es que estar en la sombra de Dios nos permite ser conocidos, nos permite ser colmados por el Espíritu Santo, pero también nos permite ser capacitados para cumplir el propósito. Y necesitamos capacitarnos para cumplir el propósito con el que Dios nos creó. Dios, desde que pensó en usted y en mí, ya sabía que iba a haber pandemia. Si esto le vuela la cabeza, eso es una realidad. Dios ya sabía que usted y yo íbamos a estar en este tiempo. Dios preparó nuestras vidas de muchas maneras antes de que esto llegara. Como un testimonio, el pastor Darío, la pastora Karina nos decían: recuerdo nuestra reunión de noviembre cuando planificábamos el año 2020. Una de las cosas que se trabajó fue la parte técnica de todo lo que es Facebook, YouTube la verdad no, pero de lo que es Facebook y poder trabajar de una manera más ordenada todas las partes que nosotros necesitábamos empezar a publicar, y se empezó a trabajar. Dios ya sabía que esto venía, Dios ya sabía que esto estaba, incluso nos rodeó de personas capacitadas y las empezó a capacitar más y más en todas las habilidades que necesitamos acerca de edición, acerca de un montón de cosas. A Dios nada lo coge por sorpresa, querido amigo, querido hermano. Dios no es de los que está experimentando con nosotros. Él ya sabía de este tiempo y nos capacitó previo y nos está capacitando y nos seguirá capacitando para que cumplamos todos los propósitos que usted y yo debemos cumplir. Porque nosotros no fuimos creados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, Señor, usted y yo nacimos para darle gloria a Dios y para servir a este pueblo y para servir a este tiempo con las cosas que Dios colocó en nosotros. Porque aún sigue diciendo que fue llenado Bezaleel con el Espíritu de Dios y empieza a nombrar un reguero de cosas que son maravillosas. Dice, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. ¿Para qué? Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en labrados de piedras de engaste, en tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Por favor, en este tiempo le dicen a uno: especialícese en una cosa. Si usted va a trabajar el oro, especialícese en qué quiere trabajar el oro y cómo lo quiere trabajar. Si va a trabajar joyería, trabaje joyería. Si va a trabajar en cómo trabajar la plata, pero quiere trabajar artículos de la casa en plata, especialícese en eso. Y normalmente le dicen a uno: usted debe especializarse en ciertas cosas en su área. Si usted estudia ingeniería, especialícese solamente en un área de esa ingeniería que usted va a estudiar. ¿Sí? No le dispare a todo. Si usted va a ser administrador, analice hacia dónde se va a ir. Si usted es comunicador social, analice hacia qué área se va a ir. Pero Dios capacitó a este hombre
en todo lo que les acabo de leer. Y yo me puse a imaginar. Imagínese usted, que usted tiene de pronto una imaginación mucho más grande que la mía. Imagínese todo lo que este hombre iba a hacer. Y voy a darle insumos para que usted tenga una imaginación más grande. Bezaleel iba a ser el líder de toda la obra. Él iba a ser el que iba a dirigir. Él iba a tener muchos hombres que el Espíritu Santo había capacitado, entre ellos a Aholiab, que iba a ser su mano derecha, porque pues es al que le dan nombre también en el pasaje. Pero en el versículo 6, que le ha dado habilidad a todos los que son hábiles. O sea, que iban a haber muchísimas más personas trabajando con él. Y para que su imaginación crezca, él tenía que administrar los recursos que el pueblo iba a dar. Él tenía que decirle al que iba a hacer las cosas, bueno, espérenme, le doy más insumos ahí. Moisés le explicó todo lo que él tenía que hacer. Moisés le dijo cada cosa como Dios se la mostró, pero solo a Bezaleel, no a todos. Así que en la mente y en el corazón de Bezaleel estaban todas las cosas que él tenía que diseñar y construir. Diseños en oro, plata, bronce, madera de todos los tipos, piedras preciosas, telas, costuras. Bueno, eso era una cosa, ingeniería, arquitectura. Cuando hemos estudiado un poco acerca del diseño del tabernáculo y de todas las cosas que tenían en el lugar santo, en el lugar santísimo, el altar de bronce y todas las cosas que tuvieron que diseñar. Adicionar de la vestidura sacerdotal, que era espectacular, las telas que tenían que manejar, ¿sí? Y tenía que trabajar con muchos hombres. Yo me puse a pensar, Dios mío, el hombre tenía que venir acá y trabajar el oro. Tenía que ir allá y trabajar la plata. Allí trabajar el bronce. Explicarles a estos cómo arreglar cada piedra preciosa, cómo coser cada parte de la tela que tenían que coser, las cortinas que iban para el lugar santo y el lugar santísimo y las cortinas que iban rodeando todo el tabernáculo, pero adicional a eso cómo tenían que manejar la tela santísima que iba a vestir el sacerdote Aarón en ese tiempo. ¿Ustedes se imaginan todo lo que él tenía que saber en ese momento? Tenía que ser un administrador, tenía que ser un artesano, tenía que ser un buen director. ¿Cómo tendría que ser incluso el carácter de este hombre para desarrollar esas habilidades? Mi imaginación voló y dije, por Dios, qué labor tan espectacular la que desarrolló este hombre. A veces vemos y nos enfocamos en lo, wow, Moisés, el que dirigió al pueblo, wow, Aarón, el sacerdote, todas las cosas que hizo, y nos enfocamos en aquellos grandes personajes. ¿Y qué de todos estos que fueron llenos del Espíritu Santo para actividades específicas de su momento? De pronto, y yo lo pensaba, en este momento usted puede decir, claro, ahorita es visible el pastor Alex, la pastora Jackie, salen las píldoras, salen predicando, están en oración en YouTube, salen haciendo el programa, salen, claro, ellos son los visibles. Pero ¿y usted? ¿Para qué lo está capacitando Dios? Detrás de esto que estamos presentando, detrás de esta prédica, hay muchísimas personas trabajando. Muchísimas personas. ¿En qué lo está capacitando para que usted sirva? ¿A qué lo está llamando Dios en este tiempo? ¿Cuál es la habilidad que Dios le ha dado a usted? ¿Es hábil con los sistemas? Necesitamos más personas que nos ayuden a editar videos. Es un trabajo arduo, es un trabajo agotador. Pero nosotros no podemos ir a llamarlos por nombre. Necesitamos que en este tiempo usted se movilice también. Que usted permita que el Espíritu Santo ponga esas cosas en usted y usted las ponga al servicio de Dios. ¿A qué lo está llamando Dios? ¿A llamar personas, a cuidar personas? ¿Sabe usted cuántas personas no se han conectado de las que usted veía cada domingo en la iglesia? ¿Las ha llamado? ¿Dios le ha puesto inquietud por una persona de esas? Esa es una excelente labor que usted podría desarrollar en este tiempo. ¿La ha hecho? ¿Sabía usted que esa llamada puede salvar incluso la vida de esa persona? ¿Le ha puesto Dios carga porque usted sea una de las personas que llama a su familia que está pasando necesidad en este momento y ore por ellos? ¿Que Dios puede usar esa oración para sanar? Usted puede tener en este momento dones de sanidad, dones de milagros activos en su vida.
que con solamente hacer una llamada, yo no lo voy a invitar a que usted salga de su casa a hacer visitas, a imponer manos, no hay necesidad. Es Dios el que obra los milagros, pero usted puede tener el don en este tiempo. ¿Lo está usando? ¿Está usando el don de intercesión, el llamar, el orar, el interceder, el clamar por todas las cosas que están pasando en esta nación? ¿Cuáles son las habilidades que Dios ha puesto en usted? No es una, no son dos, pueden ser muchísimas. ¿Qué tal si usted dice, pastor, deme 5 o 6 personas que quiero empezar a reunirlas por WhatsApp, a darles una palabra cada semana? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos grupos pequeños donde podamos atender a todas las personas? Estoy muy preocupada porque hay personas que todavía están desatendidas dentro de nuestra iglesia. Mire, hay ideas que a veces se nos ocurren a nosotros. ¿Usted se imagina si Moisés hubiera tenido que hacer el tabernáculo y tener que juzgar a la gente y tener que hacer todas las cosas? No se puede. La obra de Dios necesita manos. Yo anhelo poder empezar a desarrollar diapositivas de los negocios de los hermanos de la iglesia, donde podamos decir, fulano ofrece tales servicios, sutano ofrece tales servicios, y que podamos escribir en nuestro grupo de la iglesia, comuníquese con el hermano fulano o el hermano sutano para que le ayude a hacer las diapositivas de su empresa, porque entre nosotros vamos a apoyarnos a nosotros mismos. Pero hay otros que dicen, pastor, a mí me gustaría ayudar a la gente, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué tal si tuviéramos una persona que se encargara de recolectar mercados y de hacer toda la labor social? Todavía no nos hemos terminado de cimentar en este tipo de iglesia que Dios nos está permitiendo tener. Y lo que necesitamos son manos, hábiles personas que puedan trabajar para el Señor en este tiempo. El mundo no se nos acabó, el mundo sigue. Las cosas salieron de la normalidad que teníamos y hay una nueva normalidad. Tenemos que vivir en ella. Necesitamos estar en la sombra de Dios en este tiempo. No podemos vivir ahora solo en angustias, en lágrimas y llorando. No podemos vivir esperando a ver cuándo volvemos a congregarnos. No, este es un tiempo que Dios ha preparado específicamente para que las habilidades que Él colocó en nosotros desde antes de habernos creado empiecen a dar un fruto, y el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Mi amigo, mi hermano, este es un tiempo de sacar todo el oro que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe? Nuestras habilidades no son solamente para hacernos ricos a nosotros mismos o para estar bien en casa. Nuestras habilidades no son solamente para que nosotros estemos cómodos y plácidos. Nosotros fuimos creados para servir al mundo que nos correspondió vivir. Nosotros fuimos creados para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que es tiempo de prepararnos, de capacitarnos y de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos quedarnos simplemente, ay, mi familia está bien, nosotros estamos bien. Sí, claro. ¿Y qué de las habilidades? ¿Qué de los talentos que Dios ha puesto? ¿Los enterramos? ¿Los guardamos? Mi hermano, mi amigo, es tiempo de estar en la sombra de Dios. Usted y yo ya somos conocidos por Dios. Usted y yo ya tenemos la llenura del Espíritu. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos ha capacitado para este tiempo. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, ahorita le guiaré en una oración. Y en ese mismo instante la presencia del Espíritu Santo va a estar en su vida de tal manera que lo va a estar capacitando para la obra que usted fue creado. Pero mi amigo y mi hermano, usted y yo estamos siendo capacitados para hacer lo que debemos hacer. Servir a este tiempo, a este mundo, en este momento específico de la historia. Bezaleel lo hizo. Aholiab lo hizo. Los hábiles artesanos lo hicieron. Es increíble cómo cuando Bezaleel, Aholiab, unos capítulos más adelante, en el capítulo 36, en el versículo 42, Moisés mira todo lo que ellos hicieron y Moisés se alegró por la obra que ellos habían hecho. Moisés dijo, todo quedó como yo lo vi, como Dios me lo mostró.
Qué cosa tan hermosa. Y quisiera concluir diciéndoles un versículo que el mismo Señor Jesús narró en una parábola. Esa parábola donde le dio a varios siervos talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Yo quiero que usted y yo seamos de los siervos fieles que usan los talentos como Dios nos los dio. Y que cuando lleguemos a la presencia de Dios podamos escuchar de nuestro amado Jesús estas palabras tan preciosas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y nuestro Señor está esperándonos para darnos esas palabras. Que usted y yo seamos de los que podemos entrar en el gozo del Señor por ser buenos siervos y fieles. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y si esta es la primera vez que usted escucha un mensaje de estos y dice, yo quiero ser conocido por Dios, sé que Dios me conoce, pero quiero yo conocerlo. Quiero invitarlo a que usted le diga en este momento, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy quiero, Señor, conocerte a ti. Sé que tú me conoces desde mucho antes de que yo naciera. Sé que pusiste habilidades en mí. Y quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para cumplir en este tiempo con las habilidades que tú has puesto para que yo te sirva a ti y para que sirva a mi prójimo, Señor. Por favor, yo quiero ser de las personas a quienes tú les digas, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hazme tu hijo, porque quiero vivir para ti a partir de este momento. Y mi amigo, usted sí hizo esta oración, usted ahora es miembro de esta familia, por eso nos llamamos hermanos. Y le invito a que siga leyendo la Biblia, a que siga orando y siga conectado para que Dios siga hablando a su corazón y siga capacitándolo y le oriente hacia dónde debe trabajar. Pero ahora quiero hablar con todos los hermanos y quiero orar con usted. Quiero que cierre sus ojos. Y si Dios le ha hablado a través de esta palabra, y usted ha sido de ese hombre que cogió su talento y lo enterró porque tenía temor de su Señor, hoy pídale perdón. Si Dios le ha hablado de servirle a Él de una u otra manera y usted ha cerrado sus oídos y ha cogido sus manos y ha dicho no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, yo no soy, Dios se equivocó, pídale perdón. Este es el tiempo donde Dios levantó su vida. Y donde Dios ha puesto habilidades y ha puesto cosas especiales en usted. Así como lo hizo en Bezaleel. La sombra de Dios está en medio nuestro y nosotros debemos estar en medio de esa sombra. En esa sombra de Él. Y Él quiere llenarnos hoy nuevamente. Así como lo hizo con Bezaleel en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. Y en todos los artes que Él necesita que nosotros le sirvamos. Señor, hoy te pido que capacites a cada uno de tus hijos en las obras que tú quieres que ellos hagan y que nosotros hagamos, Señor. Solo si la dirección de tu Espíritu Santo está en medio nuestro, podemos, Señor, ser siervos buenos y fieles, Dios. No nos llamaste a nosotros a vivir en queja, a vivir en tristeza, a vivir en depresiones y en ansiedades por los tiempos que fueron mejores, Señor. Así como lo hizo el pueblo de Egipto. Tú nos llamaste a vivir en tiempos diferentes y a ser diferentes en medio de los tiempos que vivimos, Señor. Así como David sirvió a la generación de su tiempo y hizo, Señor, todo lo que tú lo mandaste a hacer, que mi hermano que está escuchando y orando en este tiempo y que mi vida sean para glorificarte a ti en el tiempo en que estamos viviendo. Que nos adaptemos a este nuevo tiempo y que seamos hacedores de maravillas, así como tú quieres que las hagamos, Señor. Y que levantemos no solamente el tabernáculo de nuestra casa, sino que levantemos muchos tabernáculos alrededor del mundo. Que conectemos a más a escuchar tu palabra, a nuestra familia, en el lugar, en el país donde esté. Porque estamos viviendo tiempos maravillosos donde podemos unirnos como iglesia a nivel global, a nivel mundial, donde podemos
podemos vernos cara a cara y escuchar en nuestra propia lengua el mensaje de Dios, donde podemos ser pastoreados, discipulados, donde podemos llevarles palabra de esperanza, pero podemos levantar a otros para que también sirvan a Dios. Gracias, Señor, porque sé que estás poniendo inquietud en el corazón y te pido, Señor, que sea algo que no deje tranquilos a tus hijos, sino que a partir de hoy, Señor, en el corazón de ellos nazca el deseo de hacer lo que tú les has puesto para hacer y que se desarrollen esas habilidades para la gloria de tu nombre, Señor. No es para el nombre de una iglesia, no es para el nombre de una persona, sino para que tu nombre sea conocido por todos los hombres, así como tú nos has enviado, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. El Señor le bendiga en este día y que Dios sea mostrándole cosas grandes. Y que usted sea uno de aquellos que quedan marcados en la historia por las maravillas que Dios va a hacer a través de su vida. Dios le bendiga.